Hablemos ahora sobre los métodos para estabilizar proteínas. La desnaturalización de las proteínas que ocurre con el sobrecalentamiento también puede causar pérdida de actividad de enzimas y antigenicidad, localización falsa de ácidos nucleicos y frecuentemente lisis de glóbulos rojos. Si la temperatura es muy baja, resultará en mala fijación. A pesar de que en los inicios la salina era usada para fijación en microondas, hoy los aldehídos, en especial el formaldehído, se usa comúnmente. La desecación también es un método físico de fijación de proteínas, pero casi nunca es usado en histopatología de rutina. El método principal de estabilizar proteínas en el laboratorio de histopatología envuelve el uso de uno o más reactivos químicos. Estos reactivos pueden estar clasificados como aditivos, no aditivos, coagulantes o no coagulantes. Fijadores aditivos. 4. Los fijadores aditivos químicamente enlazan al tejido y lo cambian con esta acción. Cuando la molécula fijadora se añade a la macromolécula del tejido, la carga eléctrica en el lugar de enlace puede ser cambiada. Si la carga eléctrica es cambiada y esa carga era una fuerza que ayudaba a mantener la conformación o forma de la proteína, entonces la estructura terciaria puede ser alterada. Reactivos aditivos comunes: cloruro de mercurio, trióxido de cromo, ácido pícrico, formaldehído, glutaraldehído, glioxal, tetroxidón de osmio, sulfato de zinc o de cloruro. Fijadores no aditivos. Los fijadores no aditivos predominantemente son compuestos orgánicos como la acetona y el alcohol. Actúan en el tejido sin combinarse químicamente con él. Por ejemplo, alcoholes metílicos y etílicos precipitan o coagulan las proteínas, pero no se enlazan al tejido. El mecanismo primario por el cual estos fijadores actúan es mediante la disociación de las moléculas de agua enlazadas en los grupos de proteínas. Como resultado, esto ocasiona encogimiento y endurecimiento si hay sobreexposición. Coagulación. Para entender mejor la acción fijadora de los coagulantes y no coagulantes, imagina dos platos. Uno contiene gelatina y el otro contiene una malla. ¿Cuál de las sustancias en los platos tú crees que será penetrada más rápido por soluciones acuosas o alcohólicas? Una solución acuosa penetrará fácilmente todos los huecos de la malla, pero tendría dificultad penetrando la gelatina. La coagulación establece una red en el tejido que permite que las soluciones penetren fácilmente o tengan acceso al interior del tejido. Los fijadores no coagulantes actúan creando un gel que hace que la penetración subsiguiente difícil. Como los reactivos no coagulantes no permiten una buena penetración por los reactivos, después de la fijación, durante el procesamiento, se consideran estos fijadores inferiores para la infiltración de parafina y el embedding. La importancia de este fenómeno es mayormente observada a nivel microscópico, pero también puede ser demostrada a nivel macroscópico. Esto puede ser demostrado con frascos de 50 ml rotulados con los fijadores que se quieren comparar y se le añade 2 ml de clara de huevo a cada envase. Se recomienda usar 10% NBF, formalina acuosa con zinc, acetona, alcohol y ácido acético. Luego se observan los cambios en la consistencia de la clara y el tiempo que tardan estos cambios en ocurrir. Coagulación. Los fijadores coagulantes son las sales de zinc, cloruro de mercurio, cupric sulfate, alcohol etílico, alcohol metílico, acetona y ácido pícrico. El ácido acético se considera un coagulante de ácidos nucleicos, pero un no coagulante para el citoplasma celular. Aún así, se encontró que coagula la clara de huevo. Los fijadores no coagulantes son formaldehído, glutaraldehído, glioxal, tetróxido de osmio, dicromate de potasio y ácido acético. 5-dicromate de potasio y ácido acético. Después de un fijador no coagulante, para la infiltración e inclusión, se recomienda usar un medio diferente a parafina. Los plásticos funcionan mejor. Hemos llegado al final de este módulo, donde exploramos los métodos y tipos de fijación, así como los factores que pueden influir en este proceso. Como hemos visto, la fijación es un paso crítico en la preservación de los tejidos, y su correcta aplicación determina la calidad de los resultados en el laboratorio. Puntos clave para recordar. Métodos de fijación. Desde la fijación química hasta la física, cada técnica tiene su propósito y aplicación específica. Tipos de fijadores: aldehídos, mercuriales, oxidantes y precipitados, cada uno con ventajas y limitaciones.
Factores que afectan la fijación: el tiempo de exposición, la temperatura, el pH, el tamaño del tejido y la concentración del fijador son elementos esenciales que influyen en la calidad del proceso. Pero aquí no termina nuestro aprendizaje. Ahora que comprendemos cómo y por qué se fijan los tejidos, es momento de profundizar en la interacción entre las células y el fijador. En nuestro próximo módulo hablaremos sobre las reacciones de la célula con el fijador. Veremos cómo los fijadores actúan sobre las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos, y cómo estas interacciones pueden afectar la estructura y función celular. Así que los invito a continuar con el siguiente tema. Nos vemos en el próximo módulo. Los factores de fijación son aquellos elementos que afectan la calidad de fijación. La mayoría de ellos pueden ser controlados fácilmente. Temperatura. La temperatura a la cual la fijación es completada puede afectar la morfología del tejido. En general, un aumento en temperatura aumenta la velocidad de fijación, pero también aumenta la velocidad de la autólisis y la difusión de los elementos celulares. Tradicionalmente, 0 a 4 grados centígrados ha sido considerada una temperatura ideal para la fijación de especímenes de microscópica electrónica. Aún así, hay laboratorios que se han alejado de la fijación en temperaturas frías. Algunas partes de las células son menos afectadas cuando la fijación con formaldehído se realiza a temperatura ambiente en lugar de temperatura refrigerada, y se prefiere la preservación ultraestructural a temperatura ambiente. Hoy día se usan altas temperaturas para la fijación en procesadoras automáticas y en microondas. En general, aumentar la temperatura del fijador a 45 grados centígrados da buenos resultados con mínima distorsión morfológica. Tamaño. El grosor del tejido es importante por el efecto que tiene en la penetración de los reactivos. El tamaño debe ser considerado cuando el espécimen gros será colocado en el fijador. Si especímenes grandes, como segmentos de colon o intestino, son dejados por periodos prolongados, sin ser abiertos para exponer todas las capas, el fijador tendrá dificultad para penetrar a través de la pared hacia la superficie interna epitelial. Frecuentemente, el resultado es autólisis en el epitelio. Por esta razón, los especímenes de este tipo deben ser abiertos antes de ser colocados en la solución fijadora. Los órganos sólidos como el vaso o los riñones deben ser rebanados lo más rápido posible y ser cubiertos con suficiente fijador. Una consideración común es el tamaño de las secciones cortadas para procesamiento. Para procesamiento de rutina, las secciones deben ser cortadas a 3 mm o menos en grosor. Cuando se procesa en un protocolo corto, las secciones deben ser aún más finas, si no los reactivos no penetrarán completamente la sección. En ningún momento una caseta debe ser tan gruesa que toque ambos lados de la caseta. Volumen. La cantidad de tejido y el volumen del fijador es un criterio de fijación del cual tenemos un control limitado. El volumen del fijador debe ser al menos de 15-20 veces más que el volumen del tejido. Los efectos de algunos fijadores son aditivos. Las moléculas fijadoras se enlazan químicamente al tejido. Por ende, la solución gradualmente se le agotan estas moléculas. El tejido también tiene sales solubles que se disuelven en la solución fijadora. Este intercambio no altera grandemente las características fijadoras si el volumen del fijador es mayor que el tejido. Sin embargo, si el volumen del tejido es mayor que la solución, la composición del fijador se puede alterar. Por esta razón, el volumen es un factor importante. Frecuentemente, los problemas de tinción realmente son el resultado de una pobre fijación causado por un volumen inadecuado del fijador. Tiempo. El tiempo es importante en dos aspectos. La primera consideración es el intervalo de interrupción entre el suplido de sangre y la colocación del tejido en el fijador. Idealmente, el tejido debe ser colocado en el fijador inmediatamente después de ser removido, y las autopsias deben ser realizadas inmediatamente después de la muerte. Entre más tiempo pase entre la interrupción del flujo sanguíneo y la fijación mayor serán los cambios post-mortem microscópicamente. Efecto fijación incompleta, intestino delgado. Note que la sección muestra proyecciones de intestino. Estas proyecciones son llamadas villi y son características del intestino delgado. La capa exterior es el epitelio, definido como una membrana que cubre o delinea. El epitelio intestinal está compuesto de una fila de células simples columnares y ocasionalmente una célula goblet. Entre las proyecciones hay criptas con células que contienen abundancia de gránulos secretores que usualmente tiñen un rojo profundo con la eosina. Estas son células de Paneth. El tejido que está debajo del epitelio se conoce como lámina propia.
Este contiene células y fibras de tejido conectivo, pequeños vasos sanguíneos y ramificaciones de nervios. Debajo de la lámina propia hay una capa de músculo liso llamado la muscularis mucosa. El epitelio, la lámina propia y la mucosa muscularis forman la mucosa, la primera de las 4 capas que componen el tracto gastrointestinal. En la figura 1.4 se muestra una sección de intestino delgado en la cual todas las estructuras identificadas están bien preservadas. Esta sección fue tomada de un espécimen quirúrgico que fue abierto y colocado en la solución fijadora inmediatamente luego de ser removido. Por esta razón, el fijador tuvo un contacto temprano con el epitelio y pudo penetrar ambas superficies, el epitelio y la serosa. Esto rápidamente detiene los cambios postmortem de autólisis y putrefacción. Es importante notar el epitelio bien preservarlo. Observemos ahora el efecto fijación incompleta en un mismo corte del intestino delgado anterior. Podemos ver que el epitelio desapareció y solo quedan algunas glándulas. La lámina propia está completamente denudada. Esto es un hallazgo común en las secciones de autopsia del sistema gastrointestinal. Esta sección está autolizada. La autólisis causará descamación del epitelio y separación de la membrana basal. Debido al contenido bacteriano del tracto gastrointestinal y algunos de los cambios observados en esta sección probablemente son el resultado de putrefacción. Al seleccionar el tejido de control, uno debe ser muy cuidadoso al usar tejidos de autopsia. Por ejemplo, el tejido de la imagen no sería un buen control para tinción de mucina, porque las células goblet, productora de moco, no están bien preservadas. Otro factor que afecta la fijación es el tiempo. Así que la duración de la fijación es importante. La reciente moda de disminuir el tiempo permitido para la fijación está resultando en muchos problemas. Una fijación adecuada es necesaria para que el tejido no sea distorsionado por los pasos subsiguientes del procesamiento. La formalina debe dejarse actuar al menos de 6 a 8 horas antes de que comience el itinerario de procesamiento. En el 2007, la Sociedad Americana de Oncólogos Clínicos y el Colegio Americano de Patólogos publicaron unas guías para mejorar la certeza en las pruebas para los factores de crecimiento humanos, HER2, en cáncer invasivo de seno. Estas guías recomiendan que para los especímenes de biopsias incisional y excisional, usada para pruebas de HER2, sean fijadas en formalina neutra al 10% por un mínimo de 6 horas y un máximo de 48 horas, porque una fijación prolongada puede dar resultados falsos negativos. A pesar de que el tejido debe ser dejado en la mayoría de los fijadores por una cantidad de tiempo adecuada para conseguir una buena fijación, el tejido no puede permanecer un tiempo indefinido en la mayoría de los fijadores. Los tejidos deben de ser removidos de los fijadores tales como glutaraldehído, solución Heli, solución Senker y solución Buin. Se debe enjuagar el tejido de ser indicado y luego se guarda en una solución apropiada. Si dejan los tejidos en estos fijadores por demasiado tiempo, el tejido se volverá sobreendurecido y se afectará la tinción. Existen tanta variedad de fijadores que en el histotecnólogo debe detenerse a pensar qué tipo de fijador es el apropiado para el espécimen que está manejando. Esto es importante porque si un tejido está mal fijado no será posible revertirlo. Por esta razón, se debe conocer el tipo de fijación y procesamiento antes de que el espécimen sea recibido. Hay ocasiones donde no se requiere fijación, estudio de inmunofluorescencia, estudio enzimático o diagnóstico rápido. La fijación con formalina permite que la mayoría de los elementos puedan ser demostrados con tinciones especiales, pero ocasionalmente se debe elegir un fijador especial para asegurar una óptima demostración. Bowen para tejidos que serán teñidos con Mason Trichrome. Para aumentar la reacción de tinción, las secciones de tejido que han sido previamente fijadas pueden ser tratadas con otro fijador. Este proceso se conoce como postfijación mordante. Se usa en la tinción de Mason Trichrome, donde una sección de tejido fijado con formalina es tratado con buin antes de ser teñido. Siempre hay que asegurar que la fijación inicial sea la correcta. Si esto no ocurre, algunos elementos del tejido no podrán ser demostrados. Por ejemplo, la demostración de gránulos de cromafin de las glándulas adrenales son importantes en la identificación de feocromocitomas, tumor. Si el tejido se fija en formalina, estos gránulos no pueden ser demostrados, deben ser fijados en la solución de Orth. Los cristales de urano son solubles en agua y requieren fijación en un fijador no acuoso.
Penetración. Las soluciones fijadoras penetran en diferentes velocidades. Los factores que determinan el tiempo mínimo de fijación son velocidad de penetración y el mecanismo de acción. La mayoría de los fijadores coagulantes logran su efecto completo cuando penetran el tejido con la concentración suficiente para causar coagulación. El formaldehído, un fijador no coagulante, penetra el tejido rápido pero continúa enlazándose a las proteínas mucho tiempo después de penetrar completamente. La formalina es uno de los ingredientes más rápidos en penetrar el tejido. Ingredientes fijadores en orden de velocidad descendente: formaldehído, ácido acético, cloruro de mercurio, alcohol metílico, tetroxido de osmio y ácido pícrico. La velocidad de penetración es afectada por el calor, pero la concentración del fijador no. La fijación comienza de afuera hacia adentro. Almacenamiento de tejidos. El método de almacenamiento húmedo es importante porque tejido adicional puede ser necesario para estudios adicionales. Si los tejidos no se han fijado apropiadamente, realizar estudios adicionales será imposible. El almacenamiento con formalina no presenta un problema porque el tejido puede permanecer en esta solución de manera indefinida. Esto no es cierto con otros fijadores. Sin embargo, si se anticipan pruebas de inmunohistoquímica en el futuro, el tejido debe ser transferido de la formalina a alcohol 70% para detener enlazamientos cruzados. pH. En microscopía de luz, el pH del fijador no es tan importante. La mayoría de los fijadores son ácidos. Variar el pH de 4 a 9 tiene poca diferencia en la estructura, formada por la fijación con formalina. Sin embargo, a un pH menor, la formalina forma pigmentos. En microscopía electrónica, el pH del fijador es importante. Cuando el objetivo principal de la fijación es la preservación ultraestructural, la solución debe ser amortiguada a un pH de 7.2-7.4. Esto es un pH fisiológico, se aproxima al pH del fluido en los tejidos. La osmolaridad se refiere al número de partículas en una solución. No es tan importante en microscopía de luz como lo es en estudios ultraestructurales. Los términos isotónico, hipotónico e hipertónico son usados frecuentemente en histopatología. ¿Y qué significan? Cuando una célula está expuesta a una solución hipertónica, significa que la solución es más concentrada o tiene más partículas que el citosol de la célula. La membrana de la célula es semipermeable y permite el paso de las moléculas a través de ella fácilmente. El agua pasa hacia el área con mayor concentración en un esfuerzo por balancear ambos lados de la membrana. Esto ocasiona que el agua de la célula salga y se encoja. Cuando la célula es colocada en una solución hipotónica, esta contiene menos partículas que el citosol de la célula. El agua entra a la célula, esta se hincha y puede romperse su membrana. El agua es el componente de un fijador acuoso que más rápido penetra, de modo que las partes centrales del espécimen probablemente están en contacto con una solución hipotónica antes de que ocurra la fijación. Sales no reactivas con iones pequeños de rápida difusión, sodium sulfate, sodium chloride, son añadidos frecuentemente a las mezclas de fijadores para prevenir el daño causado por estas soluciones hipotónicas. El formaldehído no es osmóticamente activo. A pesar de que aparente ser hipertónico, su tonicidad está relacionada con las moléculas inactivas de formaldehído. La solución salina fisiológica puede ser usada como solución de retención y otras soluciones isotónicas con una composición de sal similar a la corporal también puede ser incluida. Sin embargo, aunque sean isotónicas, no significa que no tendrán efectos negativos en el espécimen y no deben ser usadas por periodos prolongados. Non-ions. Para especímenes de biopsias que no puedan ser colocados en fijador inmediatamente, es una mejor práctica humedecer una gasa con solución salina, exprimir el exceso y luego colocar el tejido en la gasa húmeda. Tejidos tratados de esta forma pueden ser sellados en un contenedor plástico y luego colocarlo en hielo por un periodo corto de tiempo para retención. Las biopsias de riñón para estudios de inmunofluorescencia son colocados en Mitchell Transport Solution y enviados o retenidos.